Buen día, camaradas. Voy a comentar una publicación del día de hoy, 8 de julio, del camarada Frank Molano Camargo, que me pareció muy interesante. Profes, les propongo este texto para una unidad didáctica de coyuntura latinoamericana. Pensar históricamente la crisis haitiana. Frank Molano Camargo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hoy, 7 de julio, las noticias se escandalizaban con la muerte violenta del presidente haitiano Jovenel Moïse a manos de un grupo armado que llegó hasta su residencia y lo ejecutó. Entender este suceso exige sin duda una mirada de larga duración que sitúe este asesinato en el marco de la historia global de la dominación colonial, imperialista y capitalista sobre una sociedad como Haití. Una breve historia de un Estado-nación paria. Este acto de dignidad fue duramente castigado por los imperios de la época y por las nacientes republiquetas latinoamericanas. Acá quiero hacer una breve aclaración que me parece muy importante para situarnos históricamente. Recordemos que en ese periodo, un par de años antes, comenzó la Revolución Francesa, la Gran Revolución Francesa en 1789 con la toma de la Bastilla, y es importante que aclaremos que la posición de Maximiliano Robespierre, líder de los jacobinos, era a favor de la independencia de Haití, mientras que el sector que enfrentaba a los jacobinos estaban en contra, ¿no? Los girondinos, que era, digamos, la derecha de la Revolución Francesa. Es muy importante que pongamos en contexto, ¿no?, la historia de Haití. Continúo. Este acto de dignidad fue duramente castigado por los imperios de la época y por las nacientes republiquetas latinoamericanas. Haití nació como una nación paria. Para lograr algo de reconocimiento internacional, en 1825 el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer firmó un nefasto acuerdo con Francia. Haití debía pagar una indemnización de 150 millones de francos por los bienes perdidos en la revolución y reducir en un 50% los aranceles a las mercaderías francesas. Esto hizo fracasar cualquier posibilidad de construir un proyecto de nación.
El 22 de junio de 1826 inició el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar para unir a las nacientes naciones. Haití, que había jugado un papel clave en el apoyo a las luchas emancipatorias, no fue ni siquiera convocado. La criollamenta esclavista y blanca satanizó a Haití como el peor ejemplo en contra de la gente de bien, propietaria legítima de esclavos. Temían que sus propios esclavos terminaran rebelándose. Los siglos XIX y XX haitianos, las dictaduras militares terratenientes. El siglo XIX, como lo sostuvo el gran intelectual haitiano Gerard Pierre Charles, a quien cito textualmente, tuvo las siguientes características que marcan hasta hoy a la sociedad haitiana. La república quedó reducida a una caricatura en la que sobresalían los rasgos del presidente amo y señor y las señas aún más violentas del general caudillo terrateniente. Haití se volvió un escenario en el que se daba la opresión y la marginalización creciente de las mayorías campesinas, mientras que las luchas por el poder entre las fracciones rivales de las élites reducían los espacios de libertad y de legitimidad. El militarismo se impuso, haciendo trizas las formalidades constitucionales. Tal realidad de arcaísmo medieval y luchas civiles desembocó en la crisis social y política de principios del siglo XX. Era una crisis permanente que creó las condiciones favorables para que el expansionismo estadounidense se impusiera a la soberanía de la República. Así, la evolución del país en el siglo XIX, en un mundo dominado por el colonialismo y el racismo, quedó condicionada por dicho entorno y bajo la bandera de un nacionalismo siempre hecho explícito en el proteccionismo económico, prohibición constitucional de acceso a la propiedad territorial a los blancos. Este se combina con un celo constante por la soberanía nacional y la afirmación del orgullo racial del negro. A nivel popular se da la resistencia muda, el cimarronaje, la disimulación o los estados arrasadores. Haití, pese a toda la utopía, 1999, página 38. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada primero por la ocupación militar de Estados Unidos entre 1915 y 1934, luego por el etnocidio instigado por el Trujillato, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, 1931-1960, en República Dominicana. Para las masas empobrecidas haitianas, cruzar la frontera era una esperanza de encontrar trabajo en los cañaduzales de República Dominicana, pero con la crisis global del capitalismo de 1929, el Trujillato encontró en los inmigrantes haitianos el chivo expiatorio para responsabilizarlos de la crisis económica, lo que desencadenó el genocidio sistemático de unos 30.000 haitianos. En 1937 se hizo tristemente célebre la denominada masacre de Perejil. En octubre de ese año, los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y a quienes consideraban haitianos les exigían que pronunciasen esta palabra. Para quienes tenían como lengua materna el criollo haitiano les resultaba difícil y esto les costaba la vida. Esta violencia trujillista mutó entre 1957 y 1986 cuando los Duvalier, François el padre apodado Papa Doc y su hijo Jean-Claude Baby Doc hicieron del terrorismo de Estado el arma de control favorita para defender el saqueo familiar del erario haitiano. Los grupos paramilitares de los Duvalier, conocidos como los Tonton Macoute, secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron a 60.000 personas de la oposición acusada de castrista. Este régimen criminal fue apoyado por Estados Unidos para contener la supuesta expansión marxista en el Caribe. La dictadura Duvalier fue desmontada por un golpe militar. En 1987 se promulgó una nueva constitución y en 1988, en medio de gigantescas protestas, se dieron las primeras elecciones en que fue electo Leslie Manigat, a su vez derrocado por el general Henry Nanfim, también derrocado por el general Prosper Abril, que se autoproclama presidente. En 1990 se vivió una primavera democrática, la movilización popular y la organización del movimiento Lavalas, Inundación,
llevó a la presidencia a Jean-Bertrand Aristide, un exiliado anti-Duvalier, quien gobernó 2 años hasta que el general Raúl Cedras, con el apoyo de Estados Unidos, lo derrocó. En la última década del siglo XX, Haití se convirtió en un fallido protectorado de Naciones Unidas que no pudo evitar el deterioro social y político que le devolvió el control del gobierno a Aristide hasta 2005 en medio de pobreza y violencia desbordada. El neoliberalismo mafioso del siglo XXI. El 12 de enero del 2010, un violento terremoto destruyó a Puerto Príncipe, murieron unas 300.000 personas, 200.000 quedaron heridas y más de 1,5 millones quedaron sin hogar. De un total de 3 millones de personas vivían en la capital de Puerto Príncipe. Se cree que el terremoto del 2010 fue el peor desastre en la historia de Haití. Todavía hoy no se ha logrado la reconstrucción del terremoto, un fenómeno natural que agravó estructuras históricas de violencia, corrupción y saqueo. En Haití existe en los últimos años una lucha encarnizada entre sectores de las clases dominantes agrupados en 2 bloques. De una parte, la extrema derecha, conformada por el denominado Grupo de los 184, del que hacen parte empresarios como el norteamericano Andy Appiah, el partido haitiano Tec Calais, que gobierna desde 2011, primero con Michel Joseph Martelly y luego con Jovenel Moïse. Y su proyecto político es hacer de Haití no un Estado de Derecho, sino un espacio para todo tipo de negocios, mientras la población sucumbe de hambre, desempleo y enfermedad. El otro sector es la oposición, totalmente fragmentada, compuesta por herederos políticos de Aristide, políticos tradicionales y cúpulas del debilitado sindicalismo haitiano. Sus 2 expresiones políticas más nombradas son el Movimiento Matriz Liberación y Sector Democrático Popular. Ambos sectores se acusan mutuamente de complicidad con el régimen actual, de ser proclives a la corrupción y de querer apropiarse de las ayudas internacionales, el principal recurso económico que cuenta el país. Además, la crisis social y la corrupción de todas las instituciones, incluida la policía, ha permitido que el narcotráfico global encuentre en Haití un paraíso y una ruta efectiva hacia Europa y Estados Unidos, lo que agrava aún más el panorama. La coyuntura reciente del asesinato de Jovenel Moïse. En 2020, un estallido social contra la corrupción inició la nueva crisis de Haití. Desde 2016, el empresario bananero Jovenel Moïse, del partido haitiano Tec Calais, gobernaba el país. En 2020 debieron convocarse las elecciones y Moïse debió dejar el cargo el 7 de febrero del 2021. No obstante, no quiso abandonarlo, sino que propuso reelegirse en las elecciones de 2022. Su gobierno fue acusado de robarse las ayudas internacionales, entre ellas el saqueo del Fondo Petrocaribe, con que desde 2006 Venezuela apoyaba a Haití. Moïse aprovechó la pandemia para gobernar por decreto y ampliar el autoritarismo político. Ante las protestas populares se estableció una legislación que asumió que la protesta social es terrorismo y por eso se justifica el asesinato de las y los manifestantes. Así de fondo, esperaba garantizar las ganancias de empresas y corporaciones extranjeras que usurpan el territorio. Un artículo reciente de la revista Nueva Sociedad muestra los terribles contrastes.